Yo lo que he querido hacer con toda mi obra es un Macondo. Macondo se extrapoló y ha llegado a ser una aldea universal. Yo soy vecino y ciudadano de Macondo, me considero. Entonces yo he intentado hacer lo mismo con Extremadura. Crear una Extremadura literaria. Crear mi propia Extremadura y extrapolarla. Y entonces a mí me ha salido un cuento precioso de la condición humana y de lo que no ha hecho el pueblo está por hacer. Y lo que no ha dicho el pueblo está por decir. El pueblo campesino y ganadero. El pueblo que nos ha transmitido su forma de pensar pesimista, barroca, a través de sus consejas, adagios y refranes. La inspiración para mí es encontrar de pronto el hallazgo de que te llega una palabra que lo cambia todo y que provoca una metáfora por la que tú darías la vida. Acabas de llegar a Hervás, pulmón de oxígeno extremeño, oxígeno de su monte de castaños, uno de los más importantes de Europa, que rodea un valle verde en el que el pueblo parece dormir. Hace siglos fue más que monte, selva, verde natural junto a verde civilizado de parques, choperas, pinares e hileras de árboles y rectilíneos parterres que acompañan el cemento. Hervás para mí es el paisaje, la atmósfera de mis libros, es el paisaje de mi niñez, en donde yo fui descubriendo las limitaciones del ser humano frente al medio y donde te enamoras y redescubres el paisaje de una manera absolutamente diferente. Y ese paisaje de la niñez y de la adolescencia, tú lo trasplantas a tu paisaje interior. Y allí lo cristalizas, lo idealizas. Y de pronto pasa el tiempo, yo me voy de Hervás. Entonces, cuando tú te marchas de Hervás, coges ese paisaje interior y a través de la melancolía le pones clorofila nueva. Y pones clorofila nueva en la foto amarillenta y vuelves a ver la foto del paisaje de tu niñez y de tu adolescencia. Que eso es escribir, pues escribir es recuperar el tiempo pasado, el tiempo perdido, de Marcel Proust. Y hay dos maneras de recuperar el tiempo, con nostalgia o con melancolía. Con nostalgia se recupera mal el tiempo, porque el nostálgico le exige al tiempo cuentas por lo que se llevó. Con la melancolía recupera el pasado y te hace vivir el pasado tantas veces tú quieras. Es decir, la melancolía multiplica tu tiempo y de alguna manera vives el tiempo idealizado. Nunca nadie se ha fijado en la adolescencia, que es el futuro del individuo. Lo que ocurre en la adolescencia lo va a heredar el adulto. Entonces, yo venía del fracaso escolar. No sabía escribir y la lectura no pasaba de ser mecánica, no era comprensiva. Entonces yo no estaba en este mundo. Y en estas circunstancias mi padre me envía a uno de los colegios más duros de España, los jesuitas de Villafranca de los Barros. Y de allí me largaron. Le dijeron a mi padre, este chico, dedíquenle a un trabajo manual,
porque intelectual no da de sí. Entonces no nos llamaban fracasados escolares, nos llamaban botarates. Y mi padre estaba empeñado en que yo tenía que ser por lo menos bachiller. Y entonces fui recorriendo institutos, colegios, de todos tenía que salir, y no sé qué pasó, pero que caí enfermo en aquella época de una enfermedad muy grave, que me afectaba a todas las articulaciones y me mantuvo inmovilizado pues 6 meses. Yo creo que se me pasó por la cabeza, digo, aquí lo mejor es suicidarse o encontrar algo, porque el día era larguísimo, y entonces encontré la biblioteca de mi padre, y vamos, me la leí totalmente. Recuerdo los primeros libros que leí. Y luego empecé a hacer un diario para matar 2 horas o 3 horas. Y de aquel diario y de aquellas lecturas, pues salí de la enfermedad sin fracaso escolar, porque empecé a comprender los libros. Me enamoré tanto de la palabra cuando a los 16 años en la enfermedad leí, por ejemplo, a Juan Ramón Jiménez. La palabra vino primero pura, vestida de inocencia, y la amé como a un niño. Mas luego se fue vistiendo de no sé qué ropajes y la fui odiando sin saberlo. Llegó a ser una reina fastuosa de tesoros, que iracundia de hiel y sin sentido. Mas se fue desnudando de su inocencia antigua y creí de nuevo en ella. Aquello fue la causa de que yo rezara el diccionario. Yo no he leído el diccionario, yo he rezado el diccionario. Y cuando yo vi mi primer poema publicado, yo dije, yo no soy un botarate. Leí un proverbio que cambió mi vida. Y en lugar de hacerme perdedor, me volví ganador. Y el verso es de Bécquet. Dice, es lo mismo, prueba otra vez, fracasa otra vez, fracasa mejor. Mira, no da. No perteneció a una generación cronológica. Cuando yo empecé a quedar finalista en Los Planetas, pensé, y lo pensé con mi padre, esto de escribir todos los días, la cantidad de tonterías que voy a tener que escribir para poder vivir de esto. Y como yo le tenía muchísimo respeto a la palabra, pues decidí buscarme otra profesión que me diese para comer y entregarle a la literatura mis ratos libres y mis ocios. Es decir, vivir para la literatura, no de la literatura. Yo vengo de lo que yo considero escritores necesarios frente a los escritores prescindibles. Para mí un escritor necesario es ese que ha llegado a la literatura instintivamente buscando su función terapéutica. La palabra es terapéutica. El escritor necesario es el escritor que no puede escribir o dejar de escribir. Tiene que escribir, porque si no escribe, no es. Hay un trasunto de la vida a la obra. Se confunde la vida con la obra. Y de alguna manera se dona a la literatura. Cuando yo quedé segundo en El Planeta con El adúltero y Dios, en esa novela, a pesar de quedar finalista, Lara no la quiso editar porque la visión que yo daba de la guerra civil, el que fue coronel de la Legión, le pareció una auténtica bofetada. Entonces se negó a editarla. O la hubiese editado si yo hubiese prescindido de 60 folios en los que hablo de la guerra civil. Y sin embargo, Delibes me escribió
diciendo que lo que más le había gustado de esa obra era el tratamiento que yo había tenido de la guerra civil. Y dijo que él también tenía una obra sobre ese mismo tema, y fue tan humilde que me dijo que él